Levántate en esta mañana, inclina tu rostro al Dios de los cielos, invoca su nombre, clama a Él como quien desea recibir los beneficios del Dios Todopoderoso, y Él sea propicio, responda con prontitud tus solicitudes. Estamos en la carta a los Filipenses, en el capítulo 4. Vamos a leer a partir del versículo 14. En la palabra de Dios dice así: Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y de recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio aceptable, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria, en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios bendiga su santa y preciosa palabra. Qué palabras tan tiernas. Sí, tal vez es la primera vez que veo a Pablo hablando con unos rasgos de un padre tierno y amoroso. Y lo hace con la iglesia de Filipos. Los filipenses no tuvieron ningún escrúpulo, ningún tipo de reparo en ayudar a Pablo, en proveer para las diferentes necesidades de Pablo en los diferentes momentos de la vida de Pablo. No es que les sobrase realmente. Los filipenses no eran ricos, no eran como la iglesia de Corinto, no, no, no. Era gente humilde y sencilla. Estoy hablando de la iglesia de Filipos. Gente humilde y sencilla, que siempre estuvo pendiente de ayudar a Pablo, de proveerle para sus necesidades. Sí, óigalo bien. Y yo realmente, al ver estas palabras de ese padre agradecido con su hijo, con sus hijos, Pablo, luego de decir que ha logrado soportarlo todo, reconoce el valor, la importancia, sí, lo relevante eh, que fue para ellos, para él específicamente, la ayuda, el apoyo económico, financiero de la iglesia de Filipos en favor de Pablo. Pablo nunca predicó el evangelio esperando ganancia. Nunca lo hizo. Y déjeme decirle, si hay una llama encendida en usted, si usted siente en su corazón el fuego interior del evangelio y ese fuego interior le está quemando por dentro, es para que lleve ese mensaje, para que vaya a predicarlo. Pero nunca vaya a predicar el evangelio esperando retribución humana. Nunca predique la palabra de Dios esperando que los hombres le paguen. Hoy es muy común, por eso encontramos predicadores que dicen que Dios los envió exclusivamente a predicar a estrato 6. No quieren predicar en estrato 1. No quieren predicar en estratos marginales, en barrios marginales. No.
Y cuando lo hacen esperando recibir dádivas. Usted y yo no podemos hacer esto. Yo suelo decir que mi ministerio es paulino. Y es prácticamente haciendo este énfasis. Óigalo bien. Predico el evangelio no esperando nada a cambio de los hombres. Predico el evangelio porque la Biblia dice: de gracia recibisteis, de gracias dadas. Y esto se refiere a la palabra de Dios, a la salvación que Cristo nos ha regalado de manera gratuita. Nadie merece la salvación. Es una salvación gratuita. ¿Y cómo se llega a la salvación? ¿Cómo se llega al camino? A través de la predicación del evangelio. Por eso Jesús anda buscando hombres y mujeres que quieran llevar su mensaje, que quieran ser heraldos, mensajeros del evangelio de Cristo, mensajeros de su evangelio. Pero hombres y mujeres con corazón limpio y que no esperen recibir paga alguna de los hombres. Así de sencillo. Óigalo bien. Qué maravilloso esto. Porque Pablo, no esperando recibir nada de nadie, de una u otra manera Pablo dice, o permite inferir, que fue sorprendido por la iglesia de Filipos. Fue totalmente sorprendido por el comportamiento de ellos hacia Pablo. ¿Sabe? Pablo se había entregado en cuerpo y alma a levantar la iglesia de Corintios. Trabajó con ellos arduamente, la instaló, levantó ese cuerpo eclesial tan grande, tan fuerte. Pero a ellos les recriminó casualmente eso. Les recriminó porque lo estaban acusando que él predicaba el evangelio por ganancia, cuando ni siquiera había ganado nada de ellos. Económicamente, no había recibido ni siquiera un detalle de ellos. Por eso Pablo dice: mis propias manos me bastaron para proveer para mis necesidades. Pero en la iglesia de Filipos, que él mismo levantó y trabajó, no le tocó tan duro como en las otras. Sin embargo, esta humilde iglesia, óigalo bien, tremendo, fue la iglesia que sustentó en el Señor, que proveyó en el Señor para las necesidades del siervo de Dios. Pablo lo deja saber: solo ustedes han provisto para mis necesidades. Todas las iglesias del Mediterráneo, esas iglesias primitivas, las iglesias específicamente turcas, de lo que hoy llamamos Turquía, todas fueron ministradas por el apóstol, por Pablo. Pero de tanto, solo una. ¿Sabe? Recuerdo a una parejita humilde que de un momento a otro decidió congregarse con nosotros en la iglesia. Él tiraba su carreta de un caballo y ella como que se rebuscaba vendiendo productos de revista, humildemente. Y en alguna ocasión quisieron ofrendarnos algo, nos ofrendaron algo. ¿Sabe? Ese día recibí muchos regalos, eso fue hace años. Ellos ya no están en la iglesia. En pandemia, antes de la pandemia se dispersaron y no sé qué pasó con ellos, aunque les visité y les visité.
No sé qué pasó con ellos finalmente. Recibí muchos regalos ese día, pero este regalo para mí fue muy valioso. Porque era producto del sacrificio. Y allí el punto donde Pablo realza no solamente que es la única iglesia que decide honrar a este siervo, sino que esta iglesia era una iglesia muy humilde financieramente hablando. Sin embargo, esta iglesia sacrificaba de lo poco que tenían para apoyar el ministerio de Pablo, y es allí donde la palabra cobra fuerza, validez y se reactualiza. Jesús dijo: haceos tesoros en el cielo, donde la polilla y el orín no corrompen. Y eso es lo que Pablo le está diciendo a esta iglesia. Esta iglesia está atesorando en el cielo. Y es que cuando se bendice al siervo de Dios, y con esta palabra no le estoy diciendo que tiene que traerme bendición, que tiene que traerme ofrendas, que tiene que traerme detalles, no le estoy mostrando cómo es el verdadero carácter del siervo de Dios, de todos los que dicen ser de Cristo, y cómo honran al siervo de Dios como quien honra a Cristo mismo. No sé si entendió eso. Pero había muchas iglesias en esos días, unas más poderosas económicamente que otras. Pero sin duda alguna la iglesia de Filipos era la más humilde de todas. Pero la única que proveía para el ministerio, para las necesidades de Pablo, antes de ir preso y estando preso. Óigalo bien. Pablo lo dice: esto no es nuevo en ustedes. Siempre lo han hecho. Siempre han provisto para mis necesidades una y otra vez. Lo deja claro Pablo. Y cuando Pablo escribe esto, dice: no es que esté pidiendo que me manden más. No. Con lo que ustedes me enviaron a través de Epafrodito, ahora tengo abundancia. Ustedes me han hecho abundar en todo. Recuerde que Pablo había pasado por situaciones difíciles y hasta hambre había aguantado, el siervo de Dios, sirviendo al Señor. Por eso dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo lo soporto, todo estoy preparado para todo. Todo lo he podido superar, soportar. Pero tiene que saber que no siempre su vida será el mismo derrotero de escasez, de sufrimiento y de dolor. Llegará un tiempo en el cual esas cosas de tristeza, de persecución, de dolor, de sufrimiento serán cosas del pasado. Ahora Pablo está viviendo un tiempo de abundancia, cuando en otra época, en otro tiempo, hubo mucha escasez. Entonces, Pablo valora las dádivas, las ofrendas de esta iglesia, porque sabe que son producto del sacrificio. Y esto es importante que lo sepa. El que da, no, el creyente no da de lo que le sobra. El verdadero creyente en Cristo da de lo que tiene, no de lo que le sobra. Óigalo bien. Así de literal es esto. Hay muchos que dan una camisa rota, el zapato que ya se dañó. Sí, no es lo que nos sobra. Para Pablo, Pablo está valorando el sacrificio de los hermanos, porque ellos de lo poco que tienen es que están dando. Este fue el milagro, o lo que provocó el milagro en la viuda de Sarepta cuando Elías llega donde ella. ¿Qué tenía la viuda de Sarepta? Tenía simplemente lo suficiente para hacer una hojaldre. Su hijo se lo comería y morirían los dos. Pero esta mujer no solamente creyó en la palabra del profeta Elías, que le dijo que le preparase esa hojaldre a él,
Óigalo bien. Esta mujer estuvo dispuesta a sacrificarse a sí mismo y a su propio hijo. Así de sencillo. Tal vez el niño y ella estaban un poco más robustos, por así decirlo, que el mismo profeta. El profeta estaba totalmente en los huesos. Y ella llegó a considerar posiblemente también la condición física del profeta y se sacrificó y preparó esa hojaldre y se la dio al profeta. Y dice la palabra que la harina no escaseó durante 3 años y medio mientras duró la sequía, mientras duró la hambruna, ni la harina ni el aceite escaseó. Óigalo bien. ¿Por qué? Por colocar lo poco que se tenía, lo poco que se tiene al servicio del siervo de Dios, por colocar lo poco que se tiene al servicio de aquel que sirve a Dios, por colocar eso poco que se tiene como si se le estuviera entregando al mismo Señor, al mismo Dios, a través del siervo de Dios. Por eso Pablo mira esta obra de ellos como un sacrificio. Y como se lo dije antes, un sacrificio que provocará milagros en la vida del creyente. Óigalo bien. Pablo dice olor fragante, sacrificio aceptable, agradable a Dios. Lo que ustedes han provisto para mis necesidades, yo lo he recibido. Pero esto está atesorado en el cielo. Dios lo ha visto como si lo estuvieran honrando a Él mismo. Como si fuese Dios quien tuviese necesidad de algún alimento, de alguna cosa. Óigalo bien. Así lo mira y lo propone Pablo. Por eso lo dice olor fragante, sacrificio aceptable, agradable a Dios. Y deja Pablo, suelta esta prenda. Suelta esta palabra preciosa. Por cuanto ustedes han hecho esto conmigo, por cuanto me han bendecido, por cuanto han determinado sacrificarse para honrar a Dios a través de mí, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Óigalo bien. Esto es, Dios les hará sobreabundar para toda buena obra. Y esto no es para gloria de hombres. Esto es para gloria de Dios. Cuando ustedes vinieron y ofrendaron, para mí, dice Pablo, por cuanto soy siervo de Dios, ustedes al honrarme a mí, no me estaban honrando a mí. Estaban honrando a Dios y esto provocará el milagro. Esto provocará que ustedes sobreabunden para toda buena obra. Esto hará que Dios los engrandezca. Yo no sé si entendió la palabra de esta mañana. No endurezca su corazón. No sea mezquino con la obra del Señor. Y no sea mezquino con el siervo de Dios. No mires si el siervo tiene o no tiene. Honre al siervo de Dios como quien honra a Dios. La palabra dice, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Y esta iglesia lo comprendió bien. Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana.